La historia que estás a punto de escuchar es una de las más sorprendentes y aterradoras de la historia humana. Un pueblo entero, aislado del mundo, enfrentó a uno de los enemigos más mortales que haya conocido la humanidad: la peste negra. Mientras el resto de Europa caía en el caos, este pequeño pueblo inglés tomó una decisión radical que desafió toda lógica. Lo que hicieron, según algunos historiadores, no solo salvó vidas, sino que cambió la forma en que entendemos las pandemias y la supervivencia. Y aquí está el giro más inesperado. Lo que pudo haberlo salvado no fue la medicina, ni los rezos, ni el aislamiento, sino la cerveza. ¿Sí? Has oído bien. Algo tan común hoy en día pudo haber sido la clave de la supervivencia para algunos habitantes de este pueblo. Para entender cómo un pueblo pudo desafiar a la muerte de una forma tan extraordinaria, tenemos que remontarnos a 1665, un año en el que la peste bubónica golpeó con más fuerza que nunca. Londres estaba sumida en el caos. Cuerpos apilados en las calles, familias enteras muriendo en cuestión de días, médicos con máscaras de pico de cuervo recorriendo la ciudad con remedios inútiles. Nadie estaba a salvo. Las ratas, portadoras de las pulgas infectadas, se movían sin restricciones, llevando la enfermedad de casa en casa. La gente huía desesperada de las ciudades, buscando refugio en pueblos más pequeños. Y así fue como la muerte llegó a Eyam, un tranquilo pueblo en el corazón de Inglaterra. Todo comenzó con un simple paquete. Un sastre de Eyam recibió un envío de telas procedente de Londres. Sin saberlo, ese paquete contenía un pasajero mortal: las pulgas infectadas con Yersinia pestis, la bacteria responsable de la peste negra. En pocos días, el sastre murió en agonía. Luego, su familia. Luego, sus vecinos. La peste había llegado a Eyam y no tenía intención de marcharse. El pánico se extendió por el pueblo como un incendio. La gente tenía dos opciones: huir y propagar la peste a otras comunidades, o quedarse y enfrentar lo que parecía una muerte segura. Fue en ese momento cuando los líderes del pueblo tomaron una decisión que pasaría a la historia: cerrar las puertas de Eyam y aislarse del resto del mundo. Imagina la escena: un pueblo rodeado de colinas, con caminos que se convirtieron en líneas de muerte. Nadie podía entrar ni salir. Se cavaron tumbas en los patios traseros. Se establecieron normas estrictas para minimizar el contacto entre los habitantes. La gente dejaba monedas en pequeños agujeros llenos de vinagre, con la esperanza de desinfectarlas antes de que los mercaderes de los pueblos vecinos les dejaran alimentos a cambio. El pueblo estaba atrapado en una batalla contra un enemigo invisible. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. Algunas personas no murieron. Mientras la peste arrasaba el pueblo, algunos habitantes parecían ser inmunes. Los científicos han debatido durante siglos qué pudo haberles salvado, y una de las teorías más sorprendentes apunta a la cerveza. En esa época, el agua potable no era segura. Muchas fuentes de agua estaban contaminadas con bacterias mortales. Pero la cerveza, debido a su proceso de fermentación, eliminaba la mayoría de los patógenos. Las personas que bebían cerveza en lugar de agua estaban, sin saberlo, protegiéndose de muchas enfermedades. Piénsalo. Mientras algunos aldeanos bebían agua de los ríos o pozos contaminados y caían enfermos, aquellos que consumían cerveza podrían haber estado evitando la infección secundaria. Además, la cerveza contenía nutrientes que podían haber fortalecido el sistema inmunológico de los habitantes. Sin darse cuenta, la cerveza podría haber sido la diferencia entre la vida y la muerte. Pero, ¿podría esto explicar completamente lo que sucedió en Eyam? La respuesta es más compleja. Los científicos han descubierto que algunas personas en Eyam tenían una mutación genética especial, conocida como CCR5 delta 32, que podría haberlos hecho más resistentes a la peste. Este gen es el mismo que, siglos después, se ha relacionado con la resistencia al VIH en algunos individuos. ¿Fue la genética, la cerveza
¿O una combinación de factores lo que permitió que algunos sobrevivieran? Lo cierto es que la mayoría de los habitantes de Eyam murieron. De aproximadamente 800 personas, más de 260 murieron en el transcurso de 14 meses. Pero gracias a su sacrificio, la peste no se propagó a otras comunidades cercanas, salvando cientos, si no miles, de vidas. Uno de los casos más impactantes es el de Elizabeth Hancock, una mujer que enterró a su esposo y a todos sus hijos con sus propias manos. Se esperaba que muriera, pero nunca enfermó. Y luego estaba la familia Talbot, quienes vivieron en la parte más afectada del pueblo y, sin embargo, sobrevivieron sin mostrar signos de la enfermedad. ¿Casualidad o algo más? Eyam se convirtió en un caso de estudio para epidemiólogos, historiadores y genetistas. Su historia demuestra cómo la decisión de un pueblo de sacrificarse por el bien común pudo haber cambiado el curso de la peste en Inglaterra. Hoy en día, Eyam es un lugar de peregrinación para aquellos interesados en la historia de las pandemias. Se han realizado estudios sobre los descendientes de los supervivientes, y aún hoy se buscan respuestas sobre lo que realmente ocurrió. La historia de Eyam no terminó cuando la peste finalmente desapareció. De hecho, su impacto resonó mucho más allá de sus fronteras, convirtiéndose en un caso de estudio para la ciencia moderna y un símbolo de sacrificio colectivo. La pregunta sigue siendo, ¿cómo un grupo de personas pudo enfrentarse a una de las enfermedades más mortales de la historia, sin ningún conocimiento médico avanzado? El final de la epidemia en Eyam llegó de forma gradual. No hubo un momento exacto en el que todo terminó. Con el paso de los meses, las muertes fueron disminuyendo, y los pocos sobrevivientes emergieron en un pueblo marcado por la tragedia. Las casas estaban vacías, los campos descuidados, los caminos desiertos. Aquellos que habían enterrado a sus familias ahora se encontraban con un pueblo fantasma, un lugar donde cada rincón guardaba el eco de los que ya no estaban. Sin embargo, la historia no se olvidó. Los relatos de Eyam se propagaron por Inglaterra y, con el tiempo, por todo el mundo. Su sacrificio se convirtió en una lección de cómo una comunidad, enfrentando la muerte inminente, decidió proteger a los demás en lugar de huir. Hoy en día, Eyam es un sitio histórico y su legado sigue vivo. Sus habitantes actuales han convertido la memoria de la peste en parte de su identidad. Cada año, se conmemora el sacrificio de los pobladores con eventos y ceremonias que recuerdan el heroísmo de quienes decidieron quedarse y enfrentar lo imposible. Pero hay algo más en esta historia. Algo que desafía la lógica y nos obliga a replantearnos lo que creíamos saber sobre la peste negra y la supervivencia humana. El estudio de los supervivientes de Eyam llevó a algunos científicos a descubrir que ciertas familias parecían haber heredado una mutación genética que les otorgaba resistencia a la peste. La mutación CCR5 delta 32 bloquea la entrada de ciertos patógenos en las células del cuerpo. En términos más modernos, esta misma mutación se ha relacionado con la resistencia al VIH en algunos individuos, lo que sugiere que el sistema inmunológico de algunos habitantes de Eyam pudo haber estado naturalmente preparado para combatir la enfermedad. Pero, ¿qué pasa con la teoría de la cerveza? Si bien la mutación genética podría explicar por qué algunos sobrevivieron, no explica cómo se evitó una propagación masiva de la enfermedad dentro del pueblo mismo. Es aquí donde entra el factor de la cerveza. En el siglo XVII, el agua potable no era segura. Se contaminaba fácilmente con bacterias y otros microorganismos peligrosos. La gente que bebía agua de fuentes contaminadas estaba en constante riesgo de contraer enfermedades mortales. Pero la cerveza era diferente. Gracias a su proceso de fermentación, la cerveza eliminaba la mayoría de las bacterias dañinas. Además, contenía pequeñas cantidades de alcohol, lo que ayudaba a reducir aún más la posibilidad de contaminación. Esto significa que, sin saberlo, aquellos que bebían cerveza en lugar de agua pudieron haber evitado muchas infecciones secundarias. En otras palabras, en un pueblo donde la peste negra ya estaba cobrando vidas,
Los que preferían beber cerveza en lugar de agua probablemente tuvieron una ventaja significativa en su lucha por la supervivencia. Y hay algo aún más fascinante. No es la primera vez en la historia que el consumo de cerveza o vino ha estado vinculado con una mayor supervivencia durante epidemias. En diferentes periodos de la historia, hay registros de comunidades donde las tasas de mortalidad fueron más bajas en grupos que consumían bebidas fermentadas en lugar de agua. Esto nos lleva a una pregunta intrigante. ¿Cuántas veces la humanidad ha sobrevivido a pandemias gracias a hábitos que parecían insignificantes? En el caso de Eyam, la combinación de la mutación genética y el consumo de cerveza pudo haber sido la clave de la supervivencia de algunos de sus habitantes. Pero la verdadera lección de esta historia no es solo la biología o la bebida. Lo que hace que la historia de Eyam sea tan impactante es el sacrificio colectivo. En una época en la que la peste significaba un horror indescriptible, la gente de Eyam decidió quedarse, enfrentar el sufrimiento y evitar que la enfermedad se propagara a otras comunidades. No sabían con certeza si sobrevivirían, pero entendían que su sacrificio significaba que otros pueblos podrían tener una oportunidad de salvarse. Y eso nos deja con una reflexión importante. En la historia de la humanidad, ha habido momentos en los que la supervivencia no ha dependido solo de la ciencia, la tecnología o la suerte, sino del coraje, la unidad y la voluntad de proteger a los demás. Eyam nos enseñó que, incluso en medio de la desesperación, podemos tomar decisiones que trascienden nuestra propia existencia. Nos mostró que el sacrificio de unos pocos puede salvar a muchos. Así que la próxima vez que escuches sobre la peste negra o levantes una cerveza, recuerda esta historia. Recuerda a Eyam, un pequeño pueblo que, contra todo pronóstico, enfrentó la muerte con valentía y dejó una marca imborrable en la historia de la humanidad.